El final está a la vista. Hace 3 días recibí la notificación oficial de mi condena. 3 días que han pasado como sombras, como sueños. La carta llegó por correo ordinario en el reparto vespertino. Curiosamente, esa tarde me sentía más alegre de lo que me había sentido en mucho tiempo. El sol brillaba. Era un día tranquilo y encantador. Uno de esos días prematuros de primavera que llegan a veces para darnos ánimos hacia el final de un largo y duro invierno. El fantástico clima hizo que decidiera salir. Parecía realmente deshonroso quedarme encerrada en casa, con mis preocupaciones, cuando ahí fuera el mundo estaba lleno de luz y de vida. Caminé por el campo en dirección al bosque de la colina. Este siempre ha sido mi camino favorito, y mientras lo recorría, me sorprendió pensar en cuánto tiempo había pasado desde la última vez que lo había transitado, y en cómo habían mudado mis hábitos, en cómo había cambiado yo desde que empezó el caso contra mí. Los colores del paisaje parecían puros, como lavados y verdaderos, bajo aquella luz transparente y tranquila. En los setos habían aparecido, por aquí y por allá, nuevos y vívidos brotes, como llamas distantes. Las ramas de los árboles estaban como nevadas de capullos purpúreos. Sin duda importunados por mis pasos, desde el viejo tejo de la ladera, emergieron con su silencio extraño y su vuelo seguro 2 búhos, a los que observé como si fuesen viejos amigos. Caminando de vuelta a casa, tomé la decisión de salir más a menudo, de no quedarme entre 4 paredes pensando sin descanso, sino en sacar el máximo provecho posible a la naturaleza e identificarme con objetos inanimados, puesto que ellos no suponen una amenaza para mí. Si hubiera sabido lo que iba a encontrarme al salir por la puerta, pero no hubo ninguna premonición de que me avisase de lo que estaba a punto de llegar, más bien todo lo contrario. Como he dicho, me sentía más optimista de lo que me había sentido desde Dios sabe cuándo. Recuerdo que mientras cruzaba el jardín desde la verja de campo, estaba pensando en un hombre llamado David P., al que había conocido poco tiempo antes. Un hombre que estaba en la misma situación que yo, a la espera del resultado de su caso, y cuyo comportamiento, callado y valiente en esas circunstancias de estrés casi intolerable, había despertado mi admiración. ¿Cómo te las arreglas para estar tan tranquilo todo el tiempo?, le pregunté, creyendo en parte que poseía cierta información de dentro o que quizá tenía alguna influencia en el estamento oficial. Y subrayé también el hecho de que él era el único, de entre todos los acusados que conocía, que tenía una expresión relajada, incluso se podría decir que casi feliz. Bueno, uno no gana nada preocupándose, ¿verdad? Fue lo que me contestó. Puedes estar segura de que todas las preocupaciones del mundo no van a afectar a nuestro problema. De hecho, me inclino a pensar que cuantas menos vueltas le demos a nuestros casos, mejor. Si uno confía en su psicólogo, puede dejarlo todo tranquilamente en sus manos. Y en cuanto a lo de parecer alegre, bueno, aún queda bastante en la vida de que podemos disfrutar. El gran secreto, en mi opinión, es concentrarse en aquellas cosas que no pueden robar. El pasado, por ejemplo, los árboles, la poesía. Por supuesto que había pensado a menudo en aquella conversación, pero solo entonces, y qué irónico que me diera cuenta justo en este momento, me percaté de la utilidad personal de lo que David había dicho. Entré en casa con esos pensamientos ocupando mi mente. Había llegado el correo de la tarde y las cartas aún estaban tiradas en el suelo, justamente donde habían caído cuando el cartero las había deslizado por la ranura de la puerta. Me agaché para recogerlas. Al principio parecía que no había nada de interés, solo una circular y 1 o 2 facturas o recibos. Pero entonces, medio escondido en un catálogo de bombillas, vi el sobre oficial azul pálido y noté la rigidez familiar del papel en la mano, y se me aceleraron los latidos del corazón. Hasta ese momento, no tenía yo ninguna sospecha de lo que la carta podía contener. De tanto en tanto, desde que había comenzado mi caso, estos documentos azul pálido habían llegado a mí, en ciertas ocasiones con un formulario para rellenar, otras veces con un mensaje ambiguo o con un extracto de algún libro azul incomprensible, y yo, ignorante, la tomé por una comunicación de ese estilo. Incluso cuando ya había yo rasgado el sobre y había leído el papel, no entendí el significado de las palabras en un primer momento. Esto no puede ser verdad. Alguien me está gastando una broma. Fue lo que pensé, mientras la impronta de las frases comenzaban a penetrar en mi mente lentamente. Seguro que esto no lo hacen así, por correo, de un modo tan informal. No, es seguro que al menos
pues mandarían a alguien, a un mensajero oficial. Pero entonces, una vibración curiosa, como la del agua que corre, pareció irradiarse por las paredes, como si éstas se juntasen, como si supiera muy bien, aunque inconscientemente, que la carta no era una broma. Me alegré de estar sola en la entrada, donde solo las paredes podían verme la cara. Eso es lo que ocurrió hace 3 días. Desde ese momento, el tiempo ha pasado a un ritmo irreal. A lo mejor hoy, o a lo mejor mañana, me asestarán el último golpe. Sé que tengo como mucho una semana, o 10 días. ¿Cuál es el comportamiento correcto para alguien que está condenado? Ninguna autoridad me ha enviado nunca un folleto con la información que necesito. A veces me siento casi aliviada de que todo haya acabado, de que el suspenso se haya terminado. Por fin. Pero en otras ocasiones, me parece que soy casi incapaz de percatarme que es el final. Miro los olmos en los que los numerosos capullos han desarrollado unas suaves flores moradas y parece increíble que no vaya a ver ni siquiera crecer las hojas, tan grandes como las orejas de los ratones. No. Es simplemente absurdo. No puede ser verdad. Es otra persona la que ha recibido la fatal notificación azul pálido. Quizá el tal David P. Él sabría cómo comportarse en estas circunstancias. Él soportaría con filosofía y fortaleza la sentencia que yo ni siquiera soy lo suficientemente valiente como para contemplar. Todo el tiempo soy consciente de que hay un corazón que me late en el pecho, fuerte y resueltamente, y que bombea la sangre por mis venas. En cierta ocasión, leí que cuando la sangre es poco espesa significa que quiere volver por donde ha venido. Pero mi sangre no es fina. Mi sangre no quiere emprender la retirada. La insoportable reticencia de la sangre que no quiere replegarse. ¿Cuántos de aquellos que murieron en el cadalso debieron sufrir ese horrible castigo que no ha sido corroborado por ningún código penal? Ayer por la noche me quedé tumbada en el sofá de mi salón. La noche anterior apenas había dormido y sentí que debía descansar un poco. Pero apenas había apoyado la cabeza en los cojines cuando una voz parecía gritarme al oído. ¿Qué? ¿Vas a malgastar 1 hora con los ojos cerrados, cuando quizá esta sea la última hora que tengas para ver cosas? Me levanté de un salto, y como una demente, como alma que lleva el diablo, corrí por las habitaciones de la casa, por el jardín y por el campo, forzando la vista para apreciar cada detalle, para grabar en mi mente la imagen de todas esas cosas que dentro de muy poco se me iban a ocultar para siempre. Más tarde, casi exhausta, entré a tomar algo en la taberna, pero en cuanto tuve el vaso en la mano, sentí el impulso de tirarlo, reacia incluso a borrar con una simple gota de alcohol la punzante visión de lo que podría ser la última escena que quizá viese en toda mi vida. Allí había gente a la que conocía. Se reían y hablaban entre ellos sobre el incipiente verano y sobre lo que harían en los largos días por venir. ¿Cómo podía quedarme allí y escuchar su charla sabiendo que mientras ellos llevaban a cabo sus planes, organizados tan descuidadamente, yo estaría tan lejos de toda actividad? ¿Y cómo puedo quedarme en casa, por otro lado, contestando las preguntas del jardinero sobre semillas para el verano y escuchando la cháchara de mi niña pequeña, que desconoce lo que me está ocurriendo y que también me habla del futuro, del verano y de lo que haremos juntas? Pasan las horas, algunas muy lentamente y otras como suspiros, pero cada una de ellas me lanza inexorablemente más cerca del final. Incrédula, veo las horas pasar sin esperar ninguna prórroga. Me dan ganas de gritar. ¿No va a ocurrir nada que me salve? No pueden permitir que me destruyan de esta manera. Debe llegar un mensaje que me diga que todo ha sido un error. Alguien tiene que hacer algo. Pero nadie de mi entorno sabe lo que está ocurriendo. Solo el perro parece notar que no todo me va bien. Y cuando justo ahora, incapaz de soportar mis sufrimientos en silencio por más tiempo, me he acercado a él para susurrarle. Oh, Taigi, pronto tendré que dejarte. Eso tan horroroso está a punto de sucederme, y nada me va a salvar. He visto, en sus brillantes ojos marrones, una penumbra de lágrimas.